Honestamente, de todas las anécdotas que voy a contar, esta es la única de la que personalmente no me acuerdo. No obstante, te voy a compartir lo que otras personas que estuvieron presentes recuerdan de ese día. Yo tendría más o menos unos 5 años, apenas entendía del mundo, pero recuerdo que durante unas vacaciones de verano, mi familia y yo fuimos a visitar a una tía lejana que vivía en Michoacán. Era un ranchito alejado de todo. Era un lugar tranquilo. Recuerdo que era la primera vez que yo iba hacia esa casa. Estaba emocionado por el viaje porque sabía que también iríamos a la playa que no quedaba muy lejos. El viaje fue tranquilo. Llegamos sin muchas complicaciones al anochecer y recuerdo que esta tía ya nos estaba esperando. Mi familia bajó y saludó a los demás. Yo no recordaba mucho a nadie, pero igual saludé por educación. El caso es que al momento de que todos estaban bajando las cosas del coche de mi papá, una de mis tías se acercó y le dijo a mi madre que yo estaba mirando fijamente un árbol que estaba justo frente a la casa, que lo más seguro es que yo estuviera viendo una bruja. Pues en ese lugar era muy común que hubieran personas que se dedicaran a esa clase de actividades. Yo no decía nada, no tenía miedo ni intenté correr. Me contaron que supuestamente yo solo ladeaba la cabeza y hasta me empecé a acercar al árbol. Mi madre por razones obvias fue conmigo y me llevó al interior de la casa. Aquella era una casa pequeña, por lo que todos tuvimos que compartir habitaciones. Y todo habría quedado ahí, pero resulta que al día siguiente de ese supuesto encuentro, alguien más de mi familia amaneció con unos moretones muy notorios en las piernas. Mi tía al enterarse de esto nos mencionó que probablemente había sido esa misma bruja que yo había visto la noche anterior. Lo raro es que yo no recuerdo nada, solo sé que si cierro los ojos, puedo ver la silueta de un árbol retorcido bajo la luna. Anteriormente he compartido que cuando era niño, solía vivir en una casa donde era bastante común que hubieran apariciones. A veces se oían pasos como si alguien estuviera corriendo por ahí. Incluso llegó a pasar que en más de una vez se llegó a pensar que yo era quien hacía esos ruidos. En el momento de esta historia yo tendría unos 7 u 8 años. Era de noche y bajé al baño porque no podía dormir. Todo estaba en silencio, total. Todos dormían. Uno de mis hermanos se había bañado esa noche y como vivíamos en una zona donde el calor era un poco agobiante, teníamos como regla el siempre dejar abiertas la ventana y el cancel azul que estaba junto al baño cada vez que alguien se bañara. Atendía mis necesidades hasta que empecé a tener esa odiosa sensación en la boca del estómago que desde que puedo recordar suelo sentir cuando hay algo raro en mi entorno. No había nada en el baño. Pensé que todo era solo que yo estaba sugestionándome, hasta que lo vi. Frente al baño solía haber un toallero de acabados plateados. Y justo en una zona amplia de dicho toallero, alcancé a divisar perfectamente cómo había alguien justo adentro del cancel. Parecía una persona desnuda y de espaldas. Claramente noté cómo se movía, mis latidos se aceleraron por lo que estaba viendo. Quería llorar, pero si hay algo que debo agradecer es que desde niño se me enseñó que cuando uno se encuentra ante cosas que uno no puede entender como lo era eso que vi. Terminé de hacer lo que tenía que hacer con la poca tranquilidad que pude sin perder de vista esa cosa. Me lavé rapidísimo las manos y salí tan pronto como pude, ni siquiera tuve valor de apagar la luz esa noche. Me salió preferible llevarme un regaño al día siguiente. Hoy en día recuerdo esa noche y sostengo que no era producto de mi imaginación. Yo sé lo que vi. Esa cosa estaba justo a mi derecha, solo nos separaban las puertas recorridas del cancel. Una noche que tuve que ir a la tienda a comprar pan de dulce, ya iba de regreso hacia mi casa. Para ello es inevitable cruzar por un camino oscuro. Durante el camino sentí ese algo raro en mi estómago y me volteé a ver el lugar. El sitio entero solo estaba alumbrado por la luz de la luna. Por un momento seguí caminando hasta que, por el rabillo del ojo, alcancé a percibir que había una cosa que no concordaba con el paisaje. Había una sombra que estaba justo a la izquierda por donde yo venía caminando. No era la sombra de una casa, ni la de un árbol. Era alguien. Había alguien ahí. No volteé a ver completamente y seguí mi camino.
Al llegar a mi casa intenté actuar como si nada hubiera pasado. Pero no podía dejar de pensar en esa cosa. Más tarde, esa noche recuerdo que yo estaba leyendo y me empezó a dar sueño. Apagué las luces y traté de descansar. Pero algo en mis adentros, otra vez esa estúpida sensación en la boca de mi estómago empezó a aparecer. Abrí los ojos y claramente vi como en el marco de la puerta de mi cuarto había alguien de pie. No había forma de que fuera alguien de mi familia, pues la silueta no coincidía. Esa vez me acuerdo que sí me llegué a sentir asustado, pero también me molestó. Me levanté y agarré la escoba con la que había barrido mi cuarto más temprano ese mismo día. La tomé con fuerza y salí de la habitación, buscando a esa cosa. Estaba listo para encargarme de esa cosa. Ahora que lo pienso, fue una decisión estúpida, pero no lo pensé. En ese momento, la lógica se fue. No había nada afuera. Solo el canto de los grillos en el exterior era lo que había. Volví a mi cama y traté de descansar. Pasó la noche con normalidad hasta que en la madrugada me desperté y aparentemente todo estaba en orden. Todavía no se podía percibir ni un poco de la luz del día, por ello intenté volver a descansar un poco más. El problema es que al cerrar los ojos, todo mi cuerpo empezó a sentirse muy extraño. Era como si de pronto todo mi cuerpo se hubiera congelado. Quería mover el cuerpo, un brazo, una pierna, lo que fuera. Pero no fui capaz de siquiera pensarlo. La sensación de mi estómago comenzó a sentirse mucho peor. Pensé en que podría abrir los ojos, pero ni siquiera lo consideré realmente. En el fondo, yo sentía que no estaba solo. Había algo ahí conmigo. Me dio miedo, sí. Como a cualquier ser humano cuerdo, me dio miedo. Pero también tuve claras ciertas cosas. Por lo que solo decidí no abrir los ojos ni intentar moverme otra vez. Centré mi atención en mi respiración hasta que poco a poco esa sensación empezó a desaparecer. Cuando eso acabó, intenté mover mi cuerpo y ya no hubo problemas con eso. Pude moverme con normalidad. Me levanté y traté de fingir que nada había pasado. Pero estuve todo el día pensando en eso. Investigué sobre el tema y mucha gente atribuye esa experiencia a la famosa parálisis del sueño. Y todos los síntomas encajaban y tenían todo el sentido del mundo para mí. Salvo por dos detalles. Era entendible que no pudiera moverme, pero, ¿por qué cuando todo empezó, mi cuerpo empezó a hundirse más en la cama como si algo o alguien más hubiera estado encima de mí en todo ese momento? Por muy paralizado que pudiera estar, no hay una explicación lógica a esa sensación que el cerebro no es capaz de producir por sí sola. Y esa sensación de no estar solo en la habitación. Hoy en día recuerdo esa experiencia y siento un profundo desagrado que definitivamente no deseo volver a experimentar. No le deseo eso a nadie.